Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez tenemos que hablar de los últimos dos capítulos de Jujutsu Kaisen, que todo indicaría que se acerca el peor final, por lo menos para el protagonista Itaori Yuji, porque las cosas se volvieron muy oscuras a lo largo de la serie. Si les gusta el contenido les pido que se suscriban al canal, así puedo seguir haciendo estos videos para ustedes. Lo primero que vemos en el capítulo 237, batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku, parte 15, es que Kashimo, como él había prometido, tenía ganas de pelear contra el Sukuna y que iba a ir apenas Gojo estuviera muerto, y así sucedió. Gojo terminó muriendo lamentablemente y Kashimo se dirige directamente a pelear ahora contra el Sukuna, que aunque parecería que estuviera exhausto, en realidad tiene muchas cartas todavía para mostrar. ¿Qué es lo que sucede? También está cayendo Uraume con un bloque de hielo y quien lo intercepta es Hakari, que evidentemente hizo un trato con Kashimo, así que mientras Kashimo pelea contra el Sukuna, Hakari trataría de distraer a Uraume. Recordemos la parte final del incidente de Shibuya, que inclusive la mayoría de los alumnos de la escuela de hechicería de Tokio y Kyoto, ninguno pudo acercarse ni hacerle ningún tipo de daño a Uraume, así que es un hechicero muy poderoso, no digo de la altura del Sukuna, pero por lo menos como un hechicero de grado especial seguro. Así que Hakari, sin perder el tiempo, activa su territorio y termina atrapando a Uraume, porque sabemos que esa es la única posibilidad de ventaja que tiene para darle pelea. Por el otro lado cae el bloque de hielo enorme y el Sukuna, con simplemente un chasquido de dedos pareciera, termina derritiendo este bloque de hielo inmenso, y de él surge una de sus herramientas malditas típicas, que es el Kamutoke, que aparentemente es una herramienta maldita que consiguió Yorozu, la que robó el cuerpo de la hermana de Megumi, dando su vida al final cuando estaba a punto de morir para recuperar esta herramienta maldita y dársela como regalo de despedida al Sukuna. ¿Qué es lo que esto logra? Aparentemente es una herramienta que logra dirigir rayos o energía, una suerte de electricidad, para impactar al enemigo. Obviamente, como Kashimo tiene una energía maldita del tipo eléctrico, esto no le produce ningún daño. Kashimo le pregunta al Sukuna si se convirtió en el más fuerte o si ya nació siendo el hechicero más fuerte, y el Sukuna le pregunta quién sabe, pero sin duda dice que debo haber sido un niño no deseado. Por lo menos eso es lo que responde, dando a entender que tiene una vida muy larga y ya sus memorias empiezan a perderse desde el momento en que nació. Aparentemente Kashimo tiene varias inquietudes acerca de lo que es la soledad del poder. Por eso le pregunta al Sukuna cómo haces para relacionarte con otros siendo tan fuerte, si no sabes lo que es ser débil y no entiende a las personas débiles por ser tan fuerte y estar en la cima. ¿Cómo logra amar a los demás? Al mismo tiempo él se pregunta, por lo que experimentó en su vida, que él no podría hacerlo porque el resto de la gente era como un montón de tierra insignificante. Y le vuelve a preguntar al Sukuna si ser el más fuerte equivale a ser un solitario. Si acaso ir deambulando sin cesar para mostrar el poder propio es el castigo que se le impone a los fuertes, esa soledad que logran al estar separados de los demás, que los condena a estar solos en la cima a cambio de su gran poder. Y el Sukuna la verdad que no parece demasiado interesado en responder estas preguntas y le dice que simplemente es una persona extravagante, pero que si se enfrenta a él probablemente lo va a entender. Comienza la batalla y Kashimo empieza a utilizar su báculo para tratar de darle un par de golpes al Sukuna, y si bien los acierta, realmente ya sabemos que los golpes físicos sobre el cuerpo de Megumi realmente no son demasiado efectivos y siempre termina recuperándose. Y finalmente Kashimo libera su técnica maldita innata, la que puede utilizar solo una vez, que es la bestia fantasmal ámbar, que es utilizar la energía eléctrica para modificar su cuerpo y así crear diferentes fenómenos que no se podrían crear de otra forma. Al mismo tiempo, también esta es un tipo de técnica que modifica su cuerpo de tal forma que cuando termina de utilizarla muere, ya que gasta toda la energía y toda la capacidad de su cuerpo, toda la vida que esto conlleva, así que termina muriendo después de usarla, y por eso solamente es un arma de un solo tiro. Al principio parecería que es bastante efectiva, pero luego de esto sucede uno de los hechos más contundentes de los últimos tiempos en el manga, y diría de toda la serie, y es una de las noticias también que ha roto la internet después de la muerte de Gojo, y es la resurrección completa del Sukuna con su cuerpo de manera completa. Y al igual que Kashimo, es una técnica que puede utilizar solo una vez para recuperar su cuerpo del todo, que es la encarnación. Y vemos cómo recupera sus 4 brazos y la apariencia que tenía en la antigüedad. Por lo que sabemos y lo que se ha dicho anteriormente en el manga, la encarnación es cuando se reescribe el alma sobre el cuerpo,
por lo cual entendemos que Fushiguro Megumi, si no estaba muerto antes por haber recibido todos los efectos del vacío infinito de Gojo sobre su alma, ahora está completamente muerto, ya que el arma que habita su cuerpo fue completamente reescrita y modificada para que el Sukuna ocupara su lugar. Así que podemos dar por muerto no solamente a Gojo, sino a Megumi, que parecería que todo el mundo se olvidó de él. Y con esto realmente todo el equipo Itadori, salvo él mismo, estaría totalmente muerto. Nobara, Gojo y ahora Megumi, solamente quedaría Itadori vivo, lo cual sería bastante triste y bastante condenatorio para el protagonista. Realmente recuerdo pocas series en las que el protagonista haya terminado con un final completamente contraproducente contra sí. No es que no las hay, sí hay series donde el héroe llega al final de la historia y cumple su objetivo, pero termina completamente abandonado o en una miseria absoluta, como por ejemplo los finales que se le ha dado a Rurouni Kenshin en el anime, o por ejemplo Gurren Lagann. Son ejemplos de series donde el protagonista, si bien ha logrado su objetivo, terminó en una situación completamente marginal y, entre comillas, con un mensaje triste. Y este podría ser el caso, ya que no se me ocurre otro final que un final totalmente mísero para Itadori, el cual está condenado, parece, a la tristeza y a perder a todos sus seres queridos. También es una parte clave de la serie donde el autor va a tener que elegir un protagonista que mate al Sukuna, y parecería que Itadori no va a ser. Me parece que el autor va a poner todas sus esperanzas en Yuta, y esto lo voy a explicar en el final del próximo capítulo del manga porque hay una clave para esto. Pero bueno, vamos con el siguiente capítulo, que es el 238, el capítulo de esta semana, y vemos que Kashimo utiliza su visión eléctrica aumentada con rayos X para ver el cuerpo del Sukuna e intentar encontrar alguna debilidad o alguna abertura, pero todo lo que ve es una perfección completa. No ve debilidades ni aperturas por donde pueda atacar. Según se nos dice, el Sukuna tiene un cuerpo extraño, pero sigue manteniendo todas sus funciones corporales como un humano común y corriente, no como maldición por lo menos. Y como tiene 4 brazos, puede utilizar 2 brazos para realizar conjuros y hechizos. Además cuenta con una boca en el abdomen que yo anteriormente no la había visto. También se nos dice que en la antigüedad eliminó a gran parte de lo que es la familia Sugawara y la familia Fujiwara, que es un lore que se exploró muy poco dentro de la serie. Se nos dice nada más que Yuta es como un descendiente de los Fujiwara, pero nada más. Pero inclusive con ese antecedente, el Sukuna logró eliminar gran parte de los hechiceros elite en la antigüedad de estas familias, por lo cual tampoco es un dato esperanzador. Kashimo se ve embelesado por la belleza del poder del Sukuna, a tal punto que se termina prácticamente rindiendo antes de que empiece la pelea por su esplendorosa imagen de soberbia y poder. Desde el principio vemos que inclusive Kashimo, peleando con su montura contra el Sukuna con la versión del cuerpo de Megumi, no hacía ningún efecto, pero ahora menos, ya que con los 4 brazos y el doble del tamaño de un humano normal le causa un daño tremendo, inclusive de forma física, a Kashimo simplemente con golpes comunes y corrientes. Vemos que utiliza el desmantelar, que aparentemente es el mismo golpe que utilizó para matar a Gojo, para cortar el espacio y cortar su cuerpo a la mitad, y si bien Kashimo logró zafar, también logró cortar parte de su mano porque se movió con una velocidad casi eléctrica, a la velocidad del rayo de la electricidad o casi de la luz. En este momento el Sukuna hace referencia a Yorozu como la persona que intentó hablarle del amor como si él no le entendiera, cuando en realidad aparentemente el Sukuna sí lo entiende, solamente que no le importa, aunque en realidad, según el Sukuna, ella no era la persona indicada para hablar sobre el amor con él, sino que le hubiera gustado mucho más hablarlo con Gojo o con el mismo Kashimo, porque los considera un poco más fuertes, aunque también puede indicar que el Sukuna en realidad es un personaje que patea para el otro lado, totalmente homosexual, ya que se habla en este caso del amor no como una metáfora, sino como una elección. Y en el caso de Yorozu, por más que era fuerte, no le atraía, sino que por el contrario le atraen las personas fuertes, y en este caso 2 hombres. Pero bueno, es simplemente una interpretación. Y luego de esta explicación, sin mucho esfuerzo, el Sukuna termina matando a Kashimo, porque realmente nunca representó un enemigo demasiado poderoso contra él, como ya sabíamos que era antes de que comenzara esta pelea. Le lanza un rayo con el Kamutoke y cuando lo esquiva comienzan los golpes físicos, y antes de que Kashimo siquiera pudiera reaccionar, lanzando ondas de energía maldita muy fuertes como puede con esta montura que utiliza, recibe un ataque en forma de red, probablemente de cortes realizados por el Sukuna, que terminan acabando con su vida, llevándonos directamente a una retrospectiva de él en forma de anciano, ya totalmente muerto, así como pasó con Satoru cuando murió y comenzó a hablar en el más allá con Geto y con los demás que ya habían muerto y lo estaban esperando en el purgatorio.
En este momento el Sukuna responde las inquietudes de Kashimo, que le había preguntado cómo era relacionarse con los demás, con los débiles, respecto de su poder, si él era tan fuerte y no los entendía, y Sukuna cuenta que su forma de reconocer y de darles compasión es cumplir con sus expectativas, ya que sus oponentes, aparentemente la visión que tenían en la antigüedad era de enfrentarlos y de adorarlos al mismo tiempo y respetarlos por su poder, y la forma del Sukuna de ser condescendiente con ellos y de corresponder con esa visión era aplicar todo su poder de la forma más brutal posible para derrotarlos y masacrarlos. Y Sukuna le dice a Kashimo que él es ambicioso porque a pesar de tener su poder y de contestar con el poder a los demás suficientemente como para matarlos, de todas formas se seguía preguntando por la soledad, demostrando así, según su visión, una ambición no solamente por complacer a los demás con la visión de poder que tenían sobre él, sino al mismo tiempo por preocuparse por su propia soledad. Entonces Kashimo le pregunta al Sukuna por qué dividió su cuerpo para seguir trascendiendo en el tiempo, y el Sukuna simplemente le contesta que el amor es una tontería, como ya había predicho yo, que realmente es algo que no le interesa y que siempre pensó que ninguna persona lo podría satisfacer como él quiere ser satisfecho. Aunque él entiende que los demás pueden comprender que está viviendo una vida vacía o una vida aburrida, como el mismo Kashimo dice, sin embargo Sukuna dice que no, que todo lo contrario, él está viviendo a su manera y disfrutando su vida de la mejor manera que él conoce, y que de todas formas los gustos humanos son variados y efímeros, por eso él cree que está viviendo su vida de la mejor manera, cumpliendo sus placeres, por más de que desde la visión de los demás pueda parecer simplemente mundano o superficial, pero para él no es así. Luego de esto vemos que se rompe el territorio de Hakari y Uraume, vemos que ninguno de los dos tiene demasiado daño, pero entendemos que Hakari ahora cuenta con sus minutos de ventaja para pelear contra Uraume y tratar de detenerlo, y el Sukuna ve cómo se acercan dos hechiceros que son nada más y nada menos que Higuruma e Itadori. Por eso digo que me parece que el autor tiene que elegir acá quién va a ser el que le va a dar el golpe final al Sukuna, si es que alguien lo va a hacer o va a empezar un reinado de terror del Sukuna, pero bueno, tiene que elegir algún protagonista que lo derrote o que por lo menos le dé una pelea digna, mucho más digna que la que fue contra Satoru Gojo, que fue bastante impresionante. Por eso digo que me parece que el autor va a abandonar del todo a Itadori y va a terminar muriendo a manos del Sukuna, y quien realmente le va a dar una pelea decente va a ser Yuta, que es el más cercano a Satoru Gojo, por lo menos de los que conocíamos dentro de la serie, y también es un descendiente del clan Fujiwara y también tiene una de las mejores habilidades y cuenta con la reina de las maldiciones, que es Rika. Obviamente su técnica también está limitada por el tiempo, no es una técnica infinita, pero bueno, me parece que es quien el autor está planeando para la batalla final, ya que Maki y Yuta no vinieron a pelear, sino que es el turno de Itadori y de Higuruma para desgastarlo, entre comillas, al Sukuna, o para que los otros dos tengan más tiempo para crear un plan. Porque francamente no quedan más hechiceros fuertes que puedan detener al Sukuna. Panda y todos los demás que estaban ahí, Mei, no tienen ni la más mínima oportunidad. Por eso el Sukuna le pregunta al mocoso qué es lo que puede hacer alguien como él contra justamente alguien como el propio Sukuna, que tiene aparentemente todas las ventajas del guión para ganar. Repito, para mí son ventajas del guión que puso el autor automáticamente. Cómo se regeneró, qué técnica tenía, cuál utilizó para encarnar y por qué en ese momento. Si podía hacerlo, por qué no lo utilizó antes para pelear de esa manera con Gojo. Me parece que el autor lo está favoreciendo demasiado. Pero bueno, de todas formas vemos que Itadori tiene algo raro en las manos. Me parece que tiene algún tipo de herramienta maldita dada por alguien, porque tiene como garras y como si fuesen una especie de guantes que van hasta su antebrazo o algo para tratar de pelear contra el Sukuna. Sabemos que Higuruma es un hechicero nuevo que tiene sí esa técnica del juicio, del territorio expandido con forma de juicio que juzga justamente a quien entra, pero realmente el resto la verdad que son dos personajes que no creo que le den mucha pelea. El que sea que esté destinado a ganarle el Sukuna definitivamente tiene que tener el poder del guión de su lado, y creo que en este momento el único que tiene esa posibilidad es Rika, con su habilidad para copiar las técnicas malditas pueda tener alguna pequeña chance, y en el caso de ser herido quizá Rika despierte un poder más allá del Sukuna. Salvo eso no veo que tengan alguna chance, salvo que el Sukuna se aburra
como si fuera Cell en el torneo y deje de pelear, abandone la pelea de forma pasiva y se vaya a otro lado de forma pacífica, siendo una maldición neutra, ni tratando de conquistar a los humanos, ni tratando de amigarse o enemistarse con las maldiciones. Esa también es una posibilidad. Pero bueno, si el autor dice que quiere terminar esto pronto, la única explicación que veo es la eliminación total de todos porque la pelea es demasiado dispareja. Pero bueno, los leo en comentarios qué opinan de estos capítulos, los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.